En las profundidades del espacio, donde el silencio eterno se extiende más allá de lo imaginable, ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los imperios alienígenas, que durante eones habían observado nuestro desarrollo con una mezcla de desdén y curiosidad, nunca imaginaron que serían testigos de un momento tan trascendental. Todo comenzó en el año 2157, cuando la humanidad finalmente había superado sus diferencias terrestres y se había unido bajo una sola bandera, la Alianza Terrestre. Los últimos 50 años habían sido testigos de avances tecnológicos sin precedentes. Lo que comenzó con pequeños pasos en Marte se convirtió en saltos gigantescos a través del sistema solar, y finalmente, en un dominio completo de la tecnología de doblez espacial. Las grandes potencias alienígenas, los Zenit, con su tecnología milenaria, y los Borax, con su vasta red de mundos colonizados, nos veían como simples criaturas primitivas que apenas habían aprendido a gatear fuera de su cuna planetaria. Para ellos, éramos poco más que una curiosidad antropológica, un experimento evolutivo que observar desde lejos. Pero no conocían realmente a la humanidad. No entendían nuestra resiliencia, nuestra determinación, nuestra capacidad de adaptación. Y sobre todo, no comprendían nuestra creatividad para resolver problemas que parecían imposibles. El doctor Alejandro Ruiz, director del proyecto Aurora, trabajaba incansablemente en los laboratorios orbitales de Luna Base Alpha. Su equipo había descubierto algo extraordinario, una manera de manipular el tejido mismo del espacio-tiempo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Los alienígenas habían establecido hace mucho tiempo que existían ciertas barreras infranqueables en el universo, límites que ninguna civilización podía superar. Las simulaciones son perfectas, susurró Anna Chen, la brillante física cuántica del equipo, mientras observaba los hologramas danzantes frente a ella. Si esto funciona, cambiaremos todo lo que creíamos saber sobre la navegación espacial. Los pasillos de la base lunar vibraban con una energía contenida. Científicos, ingenieros y militares se movían con un propósito renovado. Algo grande estaba a punto de suceder, y todos lo sabían. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, las flotas de observación alienígenas monitoreaban rutinariamente nuestro sistema solar. Para ellos, era otro día más vigilando a una especie menor que apenas comenzaba a comprender los secretos del cosmos. El comandante Rivera, al mando de la primera nave experimental equipada con el nuevo sistema de propulsión, respiró profundamente mientras observaba la Tierra desde su posición en órbita lunar. La nave, bautizada como Prometeo, representaba décadas de investigación y el esfuerzo conjunto de las mentes más brillantes de la humanidad. Sistemas listos, reportó el teniente Yoshida desde su consola. Matriz de energía al 100%. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria colectiva de todas las especies inteligentes del sector. El Prometeo, una nave que parecía insignificante comparada con las masivas construcciones alienígenas, comenzó a brillar con una luz que no debería ser posible según las leyes conocidas de la física. Los sensores alienígenas detectaron una anomalía masiva, algo que sus sistemas ni siquiera podían clasificar. En ese momento, el universo pareció contener la respiración. Iniciando secuencia, anunció Rivera, su voz firme a pesar del peso histórico del momento. Que Dios nos acompañe. El espacio alrededor del Prometeo comenzó a doblarse de una manera que los observadores alienígenas nunca habían presenciado. No era un simple salto hiperespacial o un túnel de gusano convencional. Era algo completamente nuevo, algo que desafiaba toda lógica establecida. En los centros de comando de las civilizaciones alienígenas, las alarmas comenzaron a sonar. Sus más avanzados sistemas de análisis no podían procesar lo que estaban viendo. La pequeña nave humana estaba haciendo algo que ellos, con milenios de avance tecnológico, habían declarado imposible. El doctor Ruiz, observando desde Luna Base Alpha, apretó los puños mientras los datos comenzaban a fluir. Está funcionando, murmuró, casi sin poder creerlo. Realmente está funcionando. La luz que emanaba del Prometeo se intensificó hasta volverse casi cegadora. Los campos de energía que rodeaban la nave creaban patrones que parecían rasgar el mismo tejido de la realidad. Y entonces, en un instante que pareció congelar el tiempo, sucedió. El Prometeo no solo se movió a través del espacio, creó su propio camino, doblando y reestructurando la realidad a su alrededor. En cuestión de segundos, la nave había atravesado una distancia que debería haber tomado años luz recorrer, y lo había hecho de una manera que violaba cada principio establecido de navegación espacial. Los imperios alienígenas observaron con una mezcla de asombro y terror cómo sus dogmas científicos se hacían añicos. La humanidad no solo había encontrado una nueva forma de viajar por el espacio, había descubierto cómo reescribir las reglas fundamentales del universo. En las salas de consejo de las civilizaciones más antiguas, el pánico comenzó a extenderse.
Los humanos, esos primitivos que apenas habían comenzado a explorar su sistema solar, acababan de demostrar que todo lo que creían saber sobre los límites del universo estaba equivocado. Posición confirmada, la voz de Rivera crujió a través del canal de comunicaciones. Hemos llegado al punto designado. Repito, navegación exitosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, todos los presentes comprendieron que acababan de presenciar el nacimiento de una nueva era. La humanidad no solo había igualado a las civilizaciones más avanzadas, las había superado. Mientras los datos continuaban llegando y los sistemas alienígenas intentaban desesperadamente comprender lo que acababan de presenciar, una verdad incómoda comenzó a sentarse entre las especies más antiguas, habían subestimado gravemente el potencial de la humanidad. En Luna Base Alpha, el Dr. Ruiz y su equipo comenzaron a analizar los datos del salto. Cada nueva lectura confirmaba lo imposible, habían encontrado una manera de manipular el espacio-tiempo que ninguna otra civilización había siquiera imaginado posible. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Anna Chen, su voz temblando ligeramente ante las implicaciones de su logro. El Dr. Ruiz miró por la ventana hacia la Tierra, brillando como un zafiro en el vacío del espacio. Significa, respondió lentamente, que ya no somos los recién llegados. Significa que el universo acaba de volverse mucho más pequeño. Y mucho más interesante. Y mientras los imperios alienígenas contemplaban las ramificaciones de lo que acababan de presenciar, la humanidad se preparaba para dar sus primeros pasos verdaderos en el cosmos. El viaje apenas comenzaba, y nadie podía predecir qué otros secretos del universo estábamos a punto de descubrir. Continuará. Las consecuencias del salto del Prometeo no tardaron en hacerse sentir por toda la galaxia. En las semanas siguientes, mientras la humanidad celebraba su logro histórico, las civilizaciones alienígenas entraron en un estado de agitación sin precedentes. Los Zenit, en particular, convocaron un consejo de emergencia que no se había visto en más de 1000 años. En la Tierra, el Dr. Ruiz y su equipo trabajaban sin descanso para refinar su descubrimiento. Los datos recopilados durante el salto inicial revelaban posibilidades que ni siquiera ellos habían imaginado. La manipulación del espacio-tiempo no solo permitía viajes más rápidos que la luz, sino que también abría puertas a dimensiones completamente nuevas de la realidad. Cada vez que analizamos los datos, encontramos algo nuevo, explicaba Anna Chen durante una reunión de alto nivel en la Luna Base Alpha. Es como si hubiéramos encontrado un idioma universal del cosmos, y apenas estamos aprendiendo su alfabeto. Mientras tanto, el comandante Rivera y la tripulación del Prometeo se preparaban para una segunda misión. Esta vez, el objetivo era más ambicioso, no solo viajarían más lejos, sino que intentarían algo que los alienígenas consideraban una herejía científica: crear un puente estable entre dos puntos del espacio-tiempo. En las profundidades del espacio, los observadores Borax reportaban actividad inusual cerca de los límites del espacio humano. Sus enormes naves de reconocimiento, que antes patrullaban con arrogante indiferencia, ahora mantenían una distancia respetuosa. El miedo, una emoción que muchos de ellos creían haber superado hace eones, comenzaba a infiltrarse en sus mentes colectivas. Los humanos no comprenden el poder que han descubierto, declaró el alto consejero Borax durante una transmisión encriptada. Podrían destruir el tejido mismo de la realidad. Pero lo que los Borax no entendían era que la humanidad comprendía perfectamente los riesgos. Cada experimento, cada prueba, cada cálculo estaba respaldado por décadas de investigación meticulosa y una comprensión profunda de las consecuencias. En la Tierra, las principales ciudades bullían con una energía renovada. Las pantallas gigantes en las plazas públicas mostraban las últimas actualizaciones del proyecto Aurora. La gente común, que durante tanto tiempo había soñado con las estrellas, ahora veía esos sueños convertirse en realidad. El Dr. Ruiz pasaba largas horas en su laboratorio, perfeccionando los cálculos necesarios para el siguiente salto. Sus ojos cansados estudiaban las proyecciones holográficas que flotaban frente a él, buscando patrones en el caos aparente del espacio-tiempo. ¿Alguna vez te preguntas si estamos yendo demasiado lejos?, le preguntó un día a Anna Chen, mientras compartían un raro momento de descanso observando la Tierra desde la ventana de la base lunar. Ruiz sonrió suavemente antes de responder. Cada día. Pero también me pregunto si podemos permitirnos no ir lo suficientemente lejos. El universo está lleno de civilizaciones que se estancaron porque tenían miedo de cruzar sus propias líneas en la arena. En órbita, el Prometeo recibía actualizaciones basadas en los datos del primer salto. Su casco, que parecía simple a primera vista, ocultaba tecnología que desafiaba la comprensión incluso de los ingenieros más avanzados de otras especies. Los campos de energía que generaba no solo doblaban el espacio-tiempo, sino que lo tejían de nuevo siguiendo patrones que la humanidad apenas comenzaba a comprender. El teniente Yoshida supervisaba las modificaciones desde su estación en la nave.
Sus dedos danzaban sobre los hologramas de control mientras realizaba simulación tras simulación. Es como si la nave estuviera viva, comentó a uno de sus compañeros. Responde a los cambios en el espacio-tiempo antes incluso de que nuestros sensores los detecten. En las profundidades del espacio controlado por los Zenith, sus antiguos archivos estaban siendo revisados frenéticamente. Buscaban cualquier mención de tecnología similar, cualquier indicio de que esto hubiera sido intentado antes. Pero no encontraron nada. La humanidad había logrado algo verdaderamente único. Preparados para el segundo salto, anunció el comandante Rivera desde el puente del Prometeo. Esta vez, la misión era aún más audaz. No solo viajarían más lejos, sino que intentarían crear un corredor estable en el espacio-tiempo, un camino permanente entre dos puntos del cosmos. Los sensores alienígenas comenzaron a registrar las mismas lecturas imposibles que habían detectado durante el primer salto. Pero esta vez había algo diferente. La energía que emanaba del Prometeo parecía más controlada, más refinada. Iniciando secuencia de salto modificada, la voz de Rivera sonaba tranquila a pesar de la tensión del momento. Activando campos de estabilización temporal, el espacio alrededor de la nave comenzó a doblarse de manera diferente esta vez. En lugar de crear un simple túnel a través del espacio-tiempo, el Prometeo parecía estar tejiendo algo más complejo, más permanente. En las salas de comando de los imperios alienígenas, las alarmas sonaban con una urgencia renovada. Sus sistemas detectaban algo que nunca habían visto antes, un patrón estable en el caos del espacio-tiempo, como si alguien hubiera encontrado una manera de anclar la realidad misma. Es hermoso, susurró Anna Chen mientras observaba los datos en tiempo real desde Luna Base Alpha. Es como ver la creación de una nueva ley física. El doctor Ruiz asintió en silencio, sus ojos fijos en las lecturas que fluían a través de las pantallas. Lo que estaban presenciando no era solo un avance tecnológico, era la prueba de que la humanidad había encontrado su propio camino entre las estrellas. Mientras el Prometeo continuaba su trabajo, tejiendo un camino permanente a través del cosmos, los imperios alienígenas enfrentaban una realidad incómoda, ya no eran los únicos guardianes de los secretos del universo. La humanidad no solo había igualado su comprensión del cosmos, la había superado de maneras que ellos nunca habían imaginado posibles. Corredor estable establecido, la voz de Rivera atravesó el espacio. Repito, hemos creado un puente permanente a través del espacio-tiempo. En ese momento, mientras los datos confirmaban lo imposible, una nueva era comenzaba para la humanidad. Ya no éramos simplemente viajeros en el cosmos, nos habíamos convertido en sus arquitectos. Los días siguientes al establecimiento del primer corredor espacial permanente fueron tensos. Los imperios alienígenas, particularmente los Zenith y los Borax, mantenían sus flotas en constante movimiento, realizando maniobras que parecían casuales, pero que la inteligencia terrestre reconocía como preparativos para posibles acciones militares. En Luna Base Alpha, el Dr. Ruiz y su equipo detectaron algo preocupante en los datos más recientes. Las lecturas mostraban fluctuaciones inexplicables en el tejido del espacio-tiempo, no solo alrededor del corredor recién creado, sino extendiéndose en un patrón en espiral que abarcaba varios años luz. Esto no estaba en nuestras simulaciones, murmuró Anna Chen, sus ojos recorriendo las proyecciones holográficas que llenaban el laboratorio. Es como si hubiéramos iniciado una reacción en cadena en la estructura misma del universo. El comandante Rivera, quien había regresado temporalmente a la base lunar para la siguiente fase del proyecto, estudiaba los informes con creciente preocupación. El Prometeo había demostrado que podíamos doblar el espacio-tiempo a nuestra voluntad, pero las consecuencias de tal poder comenzaban a manifestarse de maneras inesperadas. Las fluctuaciones están aumentando exponencialmente, reportó el teniente Yoshida durante una reunión de emergencia. Cada nuevo análisis muestra que el efecto se está propagando más rápido de lo que predijimos. En el espacio profundo, las civilizaciones alienígenas también habían notado los cambios. Sus antiguos sensores, diseñados para detectar las más sutiles variaciones en el tejido del cosmos, registraban alteraciones que desafiaban toda explicación conocida. El Alto Consejo Zenith convocó una sesión extraordinaria. Por primera vez en su historia milenaria, consideraban la posibilidad de una intervención directa en los asuntos de una especie más joven. No por desprecio o superioridad, sino por genuino temor a lo que la humanidad había desatado sin saberlo. Los corredores espaciales están comenzando a interactuar entre sí, explicó el Dr. Ruiz a la Junta de Seguridad Terrestre. Cada nuevo puente que creamos amplifica el efecto de los anteriores. Es como si estuviéramos tejiendo una red en el espacio-tiempo, pero la red está comenzando a tejer sus propios patrones. En el puente del Prometeo, ahora en órbita estacionaria cerca de la Luna, Rivera observaba las lecturas con creciente inquietud. Los sensores mostraban distorsiones cada vez más grandes en el espacio circundante, como ondas en un estanque que se amplificaban en lugar de disiparse.
Detectamos movimiento masivo en el sector 7, informó un oficial de comunicaciones. Las flotas Borax y Zenith están convergiendo en nuestra posición. El Dr. Ruiz y Anna Chen trabajaban frenéticamente en los laboratorios lunares, intentando comprender la naturaleza exacta de las fluctuaciones. Cada nuevo cálculo revelaba un patrón más complejo, más profundo, como si hubieran despertado algo fundamental en la estructura del universo. Las distorsiones están creando una especie de resonancia, explicó Anna, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles holográficos. Es como si el espacio-tiempo estuviera cantando. En ese momento, los sensores de largo alcance detectaron algo sin precedentes. Las fluctuaciones habían comenzado a sincronizarse, creando patrones que se repetían a escala galáctica. El universo mismo parecía estar respondiendo a los cambios que la humanidad había iniciado. Todas las flotas alienígenas están en movimiento, reportó el Centro de Comando Terrestre. Están formando un perímetro alrededor de nuestro sistema solar. El Dr. Ruiz, observando los datos que fluían a través de las pantallas, comenzó a comprender la verdadera magnitud de lo que habían desencadenado. No solo habían encontrado una nueva forma de viajar por el espacio, habían descubierto algo más fundamental, algo que podría cambiar la comprensión misma del universo. Los patrones, susurró, sus ojos White con realización. No son solo distorsiones. Son. Antes de que pudiera completar su pensamiento, todas las alarmas en Luna Base Alpha comenzaron a sonar. Los sensores mostraban una cascada de anomalías espaciales que se propagaban desde cada corredor que habían creado, convergiendo en un punto justo más allá de la órbita lunar. El comandante Rivera, desde el puente del Prometeo, observó con asombro cómo el espacio mismo parecía doblarse y retorcerse frente a ellos. Las enormes flotas alienígenas, que momentos antes se preparaban para lo que parecía una intervención militar, se habían detenido, sus sensores abrumados por lo que estaban presenciando. Algo está emergiendo, la voz de Anna Chen temblaba mientras leía las lecturas. Las fluctuaciones se están cristalizando en algo que nunca hemos visto antes. El espacio frente al Prometeo comenzó a brillar con una luz imposible, como si la realidad misma estuviera siendo reescrita ante sus ojos. Los imperios alienígenas, con toda su antigua sabiduría y tecnología, observaban en silencio, tan impotentes como la humanidad, ante lo que estaba a punto de revelarse. La luz que emanaba del punto de convergencia se intensificó hasta volverse casi cegadora, pulsando con un ritmo que parecía sincronizarse con las fluctuaciones del espacio-tiempo. En la Luna Base Alpha, los instrumentos comenzaron a registrar lecturas que desafiaban toda comprensión científica conocida. Los patrones, exclamó el Dr. Ruiz, su voz mezclada con asombro y temor. No son aleatorios. Es un código, un lenguaje escrito en la estructura misma del universo. Anna Chen, trabajando frenéticamente en su estación, comenzó a notar algo extraordinario en los datos. Las distorsiones no solo estaban creando nuevos patrones, estaban revelando otros que siempre habían estado allí, ocultos en el tejido mismo del cosmos. Los corredores espaciales, susurró, su mente procesando las implicaciones. No los creamos. Los descubrimos. Son parte de una red que ya existía. En el puente del Prometeo, el comandante Rivera observaba con asombro cómo el espacio se doblaba y retorcía frente a ellos. Las enormes flotas alienígenas permanecían inmóviles, sus antiguos sensores captando algo que ninguna civilización había presenciado antes. De repente, una señal comenzó a resonar a través de todos los canales de comunicación, un patrón rítmico que no se parecía a nada conocido. Los lingüistas y criptógrafos de la Tierra trabajaban frenéticamente para decodificarlo, pero fue Anna Chen quien primero notó la correlación. Los patrones en la señal, dijo, su voz temblando de emoción. Son idénticos a las fluctuaciones que estamos viendo en el espacio-tiempo. No es un mensaje, es una llave. En ese momento, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los corredores espaciales que la humanidad había creado comenzaron a resonar con otros puntos del espacio, revelando una red vasta de conexiones que siempre había estado presente, invisible hasta ahora. No somos los primeros, declaró el Dr. Ruiz, su voz apenas un susurro. Alguien construyó esta red hace mucho tiempo, mucho antes que los Zenith, incluso antes que los Borax. Y nosotros acabamos de encontrar el interruptor de encendido. Las flotas alienígenas comenzaron a registrar actividad similar en todos los sectores del espacio conocido. Antiguos puntos de referencia, considerados fenómenos naturales durante milenios, comenzaron a revelar su verdadera naturaleza, nodos en una red de transporte que abarcaba toda la galaxia. Pero mientras este descubrimiento se desarrollaba, algo más siniestro comenzó a manifestarse. Las fluctuaciones en el espacio-tiempo empezaron a mostrar un patrón secundario, como una sombra detrás de la luz. Hay algo más, advirtió Anna, su voz tensa mientras estudiaba las nuevas lecturas. Las distorsiones están creando una especie de eco.
como si algo estuviera respondiendo. El teniente Yoshida, monitoreando los sensores del Prometeo, detectó anomalías que se extendían más allá de la red recién descubierta. Comandante, llamó, su voz tensa. Hay algo moviéndose a través de las distorsiones. Algo grande. En ese momento, las civilizaciones más antiguas de la galaxia comenzaron a mostrar signos de pánico genuino. Los Zenith, conocidos por su calma eterna, iniciaron lo que parecía ser una retirada masiva de sus flotas. Están huyendo, observó Rivera desde el Prometeo. Ellos saben algo que nosotros no. El doctor Ruiz, analizando los últimos datos, comenzó a notar un patrón perturbador. Las distorsiones no solo estaban revelando una antigua red de transporte, estaban despertando algo que había estado dormido durante eones. La red no es solo para transporte, declaró, su rostro pálido mientras comprendía las implicaciones. Es un sistema de contención. Y acabamos de desactivar los seguros. En ese instante, las fluctuaciones alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. El espacio mismo parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Los sensores de todas las civilizaciones presentes comenzaron a registrar movimiento masivo a través de la recién descubierta red, como si algo estuviera utilizando los corredores para atravesar vastas distancias del espacio. No están huyendo de nosotros, realizó Anna Chen, su voz apenas audible sobre las alarmas que sonaban en la base lunar. Están huyendo de lo que hemos liberado. El comandante Rivera, observando desde el puente del Prometeo, vio cómo las distorsiones comenzaban a tomar una forma más definida. No era caos aleatorio, era un patrón que sugería propósito, inteligencia y antigua malevolencia. Las distorsiones en el espacio-tiempo alcanzaron su punto máximo, creando una cascada de energía que iluminó el sistema solar como un segundo sol. En la luna base alfa, el Dr. Ruiz y Anna Chen trabajaban frenéticamente para comprender la verdadera naturaleza de lo que habían despertado. Los patrones están cambiando, observó Ana, sus dedos volando sobre los controles holográficos. Es como si el sistema estuviera reconfigurándose, adaptándose a nuestra presencia. A través de la red de antiguos corredores espaciales, comenzaron a emerger estructuras imposibles, construcciones que desafiaban toda lógica conocida. No eran naves en el sentido tradicional, sino manifestaciones de tecnología tan avanzada que parecían violar las leyes fundamentales de la física. El comandante Rivera, desde el puente del Prometeo, observaba con una mezcla de asombro y terror cómo estas entidades emergían de los corredores. Son como ciudades vivientes, murmuró, mientras los sensores de la nave luchaban por procesar lo que estaban viendo. Fue entonces cuando el Dr. Ruiz hizo un descubrimiento crucial. Las señales que emanaban de las distorsiones no eran aleatorias, seguían un patrón que se repetía en la estructura misma del ADN humano. No es coincidencia, exclamó, su voz temblando con la realización. La red no se está adaptando a nosotros. Nosotros fuimos diseñados para adaptarnos a ella. Somos las llaves que fueron sembradas hace millones de años. Las flotas alienígenas, que momentos antes huían en pánico, se detuvieron abruptamente. Sus antiguos registros comenzaban a cobrar sentido, leyendas sobre los sembradores, una civilización tan antigua que había dejado su marca en la estructura misma del universo. En ese momento crítico, Anna Chen notó algo extraordinario en los datos. Las distorsiones no están destruyendo el espacio-tiempo. Lo están restaurando. Lo que vemos como caos es en realidad el universo volviendo a su estado original. El teniente Yoshida, monitoreando los sistemas del Prometeo, confirmó el descubrimiento. Los niveles de energía se están estabilizando. Es como si el universo estuviera sanando. Las estructuras emergentes comenzaron a alinearse en una formación precisa, creando un patrón que abarcaba todo el sistema solar. No era una invasión como temían, era una reactivación, un despertar programado hace eones. Los sembradores no desaparecieron, comprendió el Dr. Ruiz. Se transformaron en la red misma, esperando el momento en que una especie estuviera lista para heredar su legado. De repente, una nueva señal emergió de las distorsiones, esta vez clara y comprensible. No era un mensaje de amenaza, sino una invitación. Los sembradores habían dejado más que tecnología, habían dejado un camino para que la siguiente generación de guardianes cósmicos emergiera. El comandante Rivera, siguiendo un impulso que no podía explicar, dirigió el Prometeo hacia el centro de la formación. Esto es para lo que fuimos diseñados, declaró. No para conquistar el universo, sino para preservarlo. En ese momento, las estructuras antiguas comenzaron a resonar con la nave humana, creando un vínculo que trascendía la tecnología convencional. El Prometeo se transformó, integrándose con sistemas que habían permanecido dormidos durante millones de años. Los imperios alienígenas observaron con asombro cómo la humanidad, la especie que habían menospreciado durante tanto tiempo, se convertía en los herederos de la civilización más antigua del universo. No somos destructores, anunció Anna Chen,
comprendiendo finalmente el propósito de todo. Somos restauradores. Los sembradores nos crearon para despertar cuando el universo necesitara ser renovado. Las distorsiones comenzaron a estabilizarse, pero no desaparecieron. En su lugar, formaron una nueva red, más estable y accesible que la anterior. El legado de los sembradores no era un arma o una amenaza, sino una herramienta para mantener el equilibrio cósmico. Mientras el sistema solar se bañaba en la luz de esta nueva era, el Dr. Ruiz hizo un último descubrimiento. En los datos más profundos de la red, encontró un mensaje final de los sembradores: a nuestros herederos, el universo no es un lugar para conquistar, sino un jardín para cultivar. Cuídenlo bien. El Prometeo, ahora transformado en algo más que una simple nave espacial, se convirtió en el primer nodo de una nueva red de guardianes. La humanidad había encontrado su verdadero propósito en el cosmos, no como conquistadores, sino como custodios de un legado antiguo y poderoso. Y así, mientras los imperios alienígenas contemplaban esta nueva realidad, comprendieron que el momento que tanto habían temido no era el fin de una era, sino el comienzo de otra. La humanidad no había destruido la creación, la había despertado de un largo sueño. En los días que siguieron al gran despertar, la humanidad comenzó a comprender la verdadera magnitud de su nuevo papel en el universo. El Prometeo, ahora fusionado con la tecnología de los sembradores, se convirtió en el centro de operaciones para la transición hacia esta nueva era. El Dr. Ruiz y su equipo trabajaban incansablemente para descifrar los vastos archivos de conocimiento que los sembradores habían dejado atrás. Cada nuevo descubrimiento revelaba capas más profundas de sabiduría y responsabilidad que ahora recaían sobre los hombros de la humanidad. Es fascinante, comentó Anna Chen mientras estudiaba los antiguos registros. Los sembradores no solo crearon la red de corredores espaciales, diseñaron todo un sistema de mantenimiento cósmico. El universo requiere cuidado constante, como un jardín infinito. Las civilizaciones alienígenas, superando su shock inicial, comenzaron a acercarse a la Tierra con una nueva actitud. Los Zenith, que una vez nos habían visto como primitivos, ahora buscaban establecer diálogos de igual a igual. Los Borax, por su parte, ofrecieron compartir sus vastos conocimientos sobre las antiguas leyendas de los sembradores. El comandante Rivera, desde el renovado Prometeo, supervisaba la activación de nuevos nodos en la red. Cada punto de conexión restaurado fortalecía el tejido del espacio-tiempo, creando un universo más estable y accesible para todas las especies. Es como si estuviéramos reconectando las estrellas, reflexionó el teniente Yoshida mientras observaba el proceso. Cada corredor activado es como encender una nueva luz en la oscuridad del cosmos. En la Tierra, la sociedad experimentaba una transformación profunda. El conocimiento de que habíamos sido diseñados con un propósito superior no creó crisis de fe o identidad como algunos temían. En su lugar, inspiró un nuevo sentido de unidad y responsabilidad compartida. Las antiguas estructuras que habían emergido de los corredores espaciales comenzaron a integrarse con la tecnología humana existente. No eran simplemente máquinas o construcciones, eran manifestaciones vivientes de la sabiduría de los sembradores, capaces de adaptarse y evolucionar junto con sus nuevos guardianes. Cada estructura tiene un propósito específico, explicaba el Dr. Ruiz durante una conferencia global. Algunas mantienen la estabilidad del espacio-tiempo, otras monitorizan el desarrollo de nuevas civilizaciones, y algunas incluso ayudan en la formación de nuevos sistemas estelares. Anna Chen lideró un equipo dedicado a comprender los aspectos más sutiles de la tecnología de los sembradores. Descubrieron que la red no solo permitía el viaje a través del espacio, sino que también servía como un sistema inmunológico cósmico, protegiendo el universo de amenazas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Las flotas alienígenas, que una vez se habían preparado para la guerra, ahora trabajaban junto a las naves humanas en proyectos de restauración cósmica. La antigua sabiduría de los Zenith se combinó con la innovación humana y la perspectiva única de los Borax, creando nuevas formas de mantener el equilibrio universal. Los sembradores no buscaban crear un imperio, reflexionó el comandante Rivera durante una reunión del nuevo Consejo Galáctico. Querían asegurar que el universo tuviera guardianes que entendieran la importancia del equilibrio y la preservación. En Luna Base Alpha, ahora convertida en un centro de investigación interestelar, científicos de todas las especies trabajaban juntos para descifrar más secretos de los antiguos. Cada descubrimiento reforzaba la importancia de la cooperación y el entendimiento mutuo. La verdadera genialidad de los sembradores, observó el Dr. Ruiz un día, fue crear un sistema que requería colaboración para funcionar. Ninguna especie puede mantener la red por sí sola. Los años pasaron, y la humanidad creció en su papel de guardianes cósmicos. Las ciudades terrestres se transformaron, incorporando elementos de la tecnología de los sembradores de manera armoniosa con el entorno natural. La Tierra se convirtió en un ejemplo viviente de cómo la tecnología más avanzada podía coexistir con la naturaleza.
Anna Chen, trabajando con científicos de todas las especies, desarrolló nuevos métodos para restaurar sistemas estelares moribundos y revitalizar planetas que habían perdido su capacidad de sustentar vida. Cada mundo es precioso, solía decir. Los sembradores nos enseñaron que la vida, en todas sus formas, merece una oportunidad de florecer. El Prometeo, bajo el mando del comandante Rivera, continuó explorando los límites más lejanos de la red, descubriendo nuevas maravillas y desafíos. Cada misión revelaba más sobre el vasto legado que los sembradores habían dejado para que fuera descubierto en el momento adecuado. El universo es más extraño y hermoso de lo que jamás imaginamos, escribió Rivera en su diario personal. Y ahora entendemos que nuestra tarea no es conquistarlo, sino protegerlo. Y ayudarlo a prosperar. Mientras la red continuaba expandiéndose y sanando, nuevas especies emergían a la conciencia galáctica. La humanidad, junto con sus aliados alienígenas, las guiaba con sabiduría y paciencia, compartiendo las lecciones que habían aprendido de los sembradores. El Dr. Ruiz, en sus últimos años, pasó mucho tiempo contemplando el legado que su generación dejaría a las siguientes. Los sembradores nos confiaron no solo tecnología, reflexionaba, sino también la responsabilidad de ser mentores para las civilizaciones que vendrán después. Y así, mientras las estrellas brillaban con renovada intensidad y los corredores espaciales pulsaban con energía vital, la humanidad encontró su lugar en el gran tapiz cósmico. No éramos los primeros en cuidar del universo, ni seríamos los últimos, pero en nuestro tiempo como guardianes, nos esforzamos por honrar la confianza que los sembradores habían depositado en nosotros. El universo, ese vasto jardín de estrellas y mundos, continuó su danza eterna. Y en cada rincón de ese jardín infinito, la luz de la comprensión y la cooperación brillaba más intensamente que nunca, un testimonio del legado de los sembradores y la promesa cumplida de sus herederos. Al final, escribió Anna Chen en el nuevo archivo galáctico, descubrimos que nuestra mayor fortaleza no era nuestra tecnología o nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad para maravillarnos ante la belleza del cosmos y nuestro deseo de preservarla para las generaciones futuras. Y así, mientras el Prometeo se alejaba hacia nuevos horizontes, llevando consigo las esperanzas y sueños de incontables seres, el universo mismo parecía susurrar una antigua verdad, que en el gran ciclo de la existencia, cada final es solo el comienzo de una nueva aventura.